Y de la iglesia, etc. En relación a organizaciones formadas por jóvenes de las diferentes iglesias locales. Esto es inadmisible, inaceptable. Además, estos jóvenes ni siquiera se identifican como miembros de la iglesia local a la que pertenecen, sino como miembros del grupo al que representan. Y estos grupos operan con sus propios fondos y de manera independiente de la iglesia. Y nos preguntamos, ¿no se prohíben los grupos dentro de las iglesias de Cristo? 1 Corintios capítulo 1 verso 10. Por tanto, es importante entender que en esta nueva organización de las iglesias de Cristo, a nivel de predicadores o de jóvenes o de cualquier otra naturaleza, no es la que la Biblia enseña. Pues de acuerdo a las Escrituras, la organización de la iglesia edificada por Cristo es netamente local. Cada iglesia es autónoma y se gobierna a sí mismo. Y eso lo enseña claramente el Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, por ejemplo, Hechos 14, verso 23, que leemos con el hermano Gaudí. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gracias, hermano. Observe que después de haberse edificado la iglesia en Jerusalén, tal y como había dicho el Señor, esta siguió extendiéndose por diferentes localidades de la región. Después de cierto tiempo, los apóstoles comenzaron la tarea de organizarla. Por eso dice Lucas, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 14, 23. Es decir, que cada iglesia debe tener sus propios ancianos, pastores u obispos, que es la misma cosa. La idea de un pastor o ministro, como se observa hoy día en algunas iglesias, no es parte del plan de Dios. Pues conforme a la palabra de Dios, las iglesias deben estar dirigidas por más de un anciano, pastor u obispo, todos con la misma autoridad. En caso de que no hayan ancianos, los varones de mayor madurez en la iglesia deben encargarse de la dirección de la misma hasta que hayan personas que califiquen para ser ancianos. Romanos 12, 5 al 8, por ejemplo. Porque cada iglesia local debe contar con sus propios ancianos, pastores u obispos, porque la organización de la iglesia edificada por Cristo es netamente local. Hechos 13, 1 al 2. La iglesia de Antioquía tenía su propio gobierno. Personas que gobernaban, que dirigían esta iglesia. Vamos a leer nuevamente Hechos 13, especialmente el verso 2, hermano Gaudí. Hechos capítulo 13, versículo 2, dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Gracias, hermano. Posiblemente esta iglesia todavía no estaba organizada. Es decir, aunque se menciona aquí profetas y maestros, es importante recordar que Pablo y Bernabé posiblemente no eran pastores, pero sí ministraban. Y posiblemente los demás hermanos que se mencionan no eran ancianos, pero sí ministraban. Y es muy importante tomar en cuenta, a diferencia de lo que se observa hoy día, que una persona es el jefe en la iglesia, observamos que aquí habían varios hermanos que ministraban, que dirigían. Pero no, hoy día tenemos en casi todas las iglesias un Trujillo, un jefe, un mandamás, y eso no es bíblico, estimados hermanos. Observe este pasaje, dice: ministrando estos al Señor. Se refiere a la iglesia local de Antioquía, y había como 4 o 5 hermanos. Entonces es diferente lo que vemos hoy día a lo que dice la palabra de Dios.
Se dan los nombres en estos versículos para que si alguien quiere pues lo pueda analizar. Todos estos eran predicadores en esta iglesia local. Es decir, por ejemplo, en el Mamón tenemos varios predicadores. Estoy yo, está el hermano Gaudí, el hermano Carlos, está José, está Rafael, está mi hijo. Todos somos predicadores. Y si vamos a hacer algo, nos reunimos, hermanos, para poder conciliar lo que vamos a hacer en la iglesia local. No tenemos que conciliar con otras iglesias, conciliamos entre nosotros, porque eso de concilio no es bíblico, hermano. Hechos 20:28. Pablo, después de recorrer algunas regiones, confirmando a los hermanos, llegó a Mileto e hizo llamar a los ancianos, pastores o obispos de Éfeso, a los cuales le dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Bueno, aquí tenemos un término. Aquí se usa la expresión la iglesia del Señor. ¿A qué se refiere? ¿A toda la iglesia? ¿Perdón? ¿A todas las iglesias? ¿O se refiere a la iglesia local de Éfeso? Estos hermanos eran ministros, eran pastores, pero no de la iglesia universal, sino de la iglesia local que había en Éfeso. Y estos hermanos, bíblicamente, al igual que todos los ancianos, pastores o obispos, deben gobernar única y exclusivamente la iglesia local donde ellos son miembros. Los pastores de una iglesia no pueden ir a manillar, a manipular, a controlar otras iglesias. Cualquier proyecto que tengan deben presentárselo a la iglesia local a la que ellos pertenecen. Eso de reunir a los predicadores para presentarles su proyecto, eso es antibíblico, estimados hermanos. Los proyectos que yo tenga debo presentárselo a la iglesia de Cristo en el Mamón. Y si deseo, puedo hacérselo llegar a otros hermanos. Y si ellos quieren ponerlo en práctica porque consideran que es espiritual, pues también lo pueden hacer. Pero yo no puedo, ni ningún otro predicador, reunir a los predicadores para presentarles sus proyectos, sus planes o propósitos que tiene para la iglesia en el país, como usualmente se le llama. No, cada iglesia, como vamos a ver más adelante, debe encargarse de sus propios proyectos, debe encargarse de su propia planificación, hermanos. Observe, vamos a leer nuevamente Gaudí el texto, Hechos 20:28. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermano, ¿por qué iglesia deben mirar los obispos? Dice bien claro que es por la iglesia donde ellos fueron nombrados como obispos. Mire, por ejemplo, si en el caso nuestro somos nombrados ancianos, pastores o obispos en la iglesia donde nos reunimos, nosotros solamente podemos ver por esa iglesia. Nosotros solo somos supervisores en esa iglesia. Nosotros solo somos pastores en esa iglesia. Supongamos que siendo pastores de esa iglesia no tenemos por obligación que mudar del lugar y vamos a militar en otra iglesia local. ¿Llegamos allí como pastores, Gabo? No. Negativo, claro que no. Si fuimos nombrados como pastores en la iglesia del Mamón, somos pastores en la iglesia del Mamón. Ahora visitamos otras iglesias, nos van a reconocer como pastores de la iglesia donde nosotros militamos. Pero solamente como pastores de la iglesia donde militamos, no como pastores de ellos. Si algún anciano nos visita, lo recibimos como anciano de la iglesia donde él es anciano. Pero allá es un hermano, es una visita. Él no es anciano allá. Él no tiene autoridad allá, no puede ver y mandar. Mire bien, vamos a repetir porque esto es muy importante el texto. Que cuidan de la grey. ¿Cómo dice el texto, Gaudí? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Punto.
Los obispos de una iglesia solamente deben ver por la iglesia donde fueron nombrados como obispos. Así es. Pero hoy día es lo contrario. Yo fui en una ocasión a una actividad que me invitaron y me encontré con un anciano de otra iglesia dando órdenes. Es un problema, hermanos. Todavía no hemos entendido lo que es local, lo que es autónomo. Mire, ningún pastor, obispo o anciano de otra iglesia o predicador, como usualmente también se le puede llamar, puede ir a su iglesia a disponer, a ordenar o mandar. Las iglesias son locales y deben gobernarse localmente. La iglesia que vemos aquí de Antioquía es un ejemplo de lo que es una iglesia local, estimados hermanos. Aunque esta iglesia salió de Jerusalén, no encontramos que la iglesia de Jerusalén influía en esta iglesia, ni que llamaba a esta iglesia para presentarle su proyecto, su plan y su propósito. Esta iglesia tenía su propio proyecto, o Dios tenía su propio proyecto para esta iglesia. Dios tiene proyecto para cada iglesia local, así como podemos observar en el pasaje que acabamos de compartir. Pero así también lo enseña el apóstol Pablo en la carta a Tito. De acuerdo a esta carta, Pablo dejó al joven Tito en una ciudad, en una localidad llamada Creta, una de las grandes islas del mar Mediterráneo, y que según algunos eruditos se encontraba al sureste de Grecia y al suroeste de Turquía. Era la más grande de las islas que se encontraban entre Chipre y Cilicia. Y se dice que los filisteos eran originarios de esta isla, que en el Antiguo Testamento se llamaba Caftar. Deuteronomio 2:23, Jeremías 47:4 y Amós 9, verso 27, según el diccionario Lockhart. Y así observamos, y si observamos detenidamente en el libro de los Hechos, nos daremos cuenta que entre los que escucharon el primer sermón del apóstol Pedro el día de Pentecostés, había judíos que provenían de esta isla. Hechos capítulo 2, versículo 11. Y de acuerdo a nuestro pasaje, Pablo visitó la isla, donde había más de una iglesia local. Allí dejó a Tito para que corrigiera la deficiencia y estableciera ancianos en cada iglesia. Tito 1:5, es decir, hermanos, que cada iglesia debe contar con sus propios ancianos, pastores o obispos, porque una iglesia que no cuenta con ancianos, pastores u obispos, es una iglesia deficiente. Así que debemos orar a Dios para que cada iglesia local tenga sus propios ancianos, porque la organización de la iglesia edificada por Cristo es local. Vamos a leer a 1 Timoteo 3:11 en adelante, donde vamos a ver que también allí se dejó al hermano Timoteo en aquel lugar para que estableciese ancianos. Primera de Timoteo. Ajá. Allí encontramos también los requisitos para ser ancianos. 3:11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Continúa, hermano. Tito 1:5 al 7. ¿Nos interesa? Y vamos a hacer una pequeña pausa para saludar a algunos hermanos. Tito 1, del 5 al 7, dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Gracias, hermano. Nos quedan 5 minutos para concluir en el día de hoy. El último punto es con referencia a la organización de la iglesia. Lo encontramos en 1 de Pedro 5:1 al 4, hermano Gaudí.
Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracias, hermano. El apóstol Pedro, escribiendo a los expatriados, también da a entender que el liderazgo en la iglesia establecida por Cristo es local, y que los ancianos solo pueden cuidar o pastorear la iglesia que está bajo su cuidado. Es un gravísimo error poner los miembros de una iglesia local en manos de ancianos o predicadores de otras iglesias locales, y mucho menos en manos de grupos formados por miembros de diferentes iglesias locales, porque el liderazgo es local. Por eso los ancianos, pastores o obispos solo pueden pastorear la grey que está entre ellos. Y esto deben hacerlo, no por obligación, sino de buena gana y de manera voluntaria. Tampoco deben sacar provecho económico por su servicio o creerse que ellos son los dueños de la iglesia. Pues ser anciano, pastor o obispo en la iglesia establecida por Cristo no es un cargo, sino un servicio que prestamos de manera voluntaria, cuyo pago no debe esperarse de las personas que están a su cuidado, sino de su propietario cuando venga, Cristo Jesús. Esto no significa que no pueden devengar un sueldo, sino que su verdadero pago es el que le dará el Señor cuando venga. Así es. Es importante, estimados hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana, entender perfectamente que la iglesia edificada por Cristo es local. Cada iglesia es local y cada iglesia se gobierna a sí mismo. Eso que vemos hoy día, hermanos, en que ciertos líderes o grupos de líderes quieren gobernar a otros predicadores, no es local. Usted puede llamarme, invitarme a compartir con usted en la iglesia local a donde usted pertenece, pero no puede llamarme para presentarme sus proyectos, porque sus proyectos deben ser presentados a la iglesia local a la que usted pertenece. Todavía hay más que tenemos que compartir con ustedes sobre este tema, pero por esta mañana y por causa del tiempo hemos llegado al final. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Cualquier pregunta nos la pueden hacer por esta vía, pero este es su programa, caminandoconjesús.com. ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué iglesia? ¿Dónde? Para los hermanos y los amigos que nos escuchan, nosotros nos reunimos en la iglesia de Cristo en el Mamón. Allí militamos y allí también pues pueden localizarnos. Mi número es 809-481-4820. El hermano Gaudi, ¿tu número? Sí, así es. Yo también me congrego con el hermano en la iglesia del Mamón. Y mi número de teléfono es el 829-850-2802. Allí estamos a su orden para cualquier pregunta o inquietud que tengan cualquiera de los hermanos. También queremos recordarles que nos pueden localizar por Facebook, al igual que por nuestro correo arcadiord@hotmail.com. A cualquier pregunta, cualquier inquietud, también la pueden hacer llegar por esa vía. O ya tienen el número, lo pueden también hacer llegar por WhatsApp y no hay ningún problema. Estamos a sus órdenes, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cualquier inquietud, pues ya ustedes saben, estamos a sus órdenes. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.